Hermanos, mis hermanitas, vamos a continuar con nuestro estudio abierto de Torah. La semana pasada empezamos una parashá que se llama Korah, el malvado Korah, sí, sí. Pero tú estudias. Y vimos ahí cosas muy interesantes, muy interesantes que nos ayudan a crecer. Y hoy vamos a darle continuidad a ese asunto, ¿sí? Resulta que ustedes saben que Korah cometió un gravísimo error, ¿sí? Y resulta que ahí se abre la tierra, ¿sí? El Eterno hace que la tierra se coma. Y lo curioso es que dice la Torah que descendieron vivos a la cuarta plataforma más profunda del abismo, y es precisamente el Geinom, es decir, el basurero de almas. Ellos descendieron vivos, sí, vivos. Datam, Abiram, Korah y los 250 varones, ellos no descendieron tan acá, sí, pero ellos tres vivos. Es una cosa impresionante. Y describe el Midrash como el cuerpo de Korah se enciende en fuego y es arrastrado hasta esa apertura de cuando se abre la boca de la tierra y cae el cuerpo, y él gritando, o sea, y vivo cae hasta allá. Es una cosa. Y una vez al mes, él, Datán y Abiram gritan y dicen que Moshe y la Torá tenían razón. O sea, son voces que salen desde el Geinom atestiguando que la verdad, y incluso parte de las frases de ellos al día de hoy es que nos hemos equivocado, y lamentablemente para ellos pues ya no hay salvación, ¿sí? Pero quiero que vean lo gravísimo de el golpe de estado que ellos intentaron. Los otros 250, hay la historia, no sé si leyeron el Midrash, de On, porque en realidad eran 251 personas, pero la esposa del 51, su nombre fue On, O-N, y On, su esposa, no lo dejó que fuera a participar en la rebelión, en la quema de incienso, ¿sí? Entonces, pues ya cuando ocurrió todo, pues él estaba impresionado, y él vivió todos los días de su vida al ver cómo se los tragaba la tierra. Este varón On vivió aterrorizado y en una constante teshuvá por haber puesto en duda la veracidad de la Torá y la voluntad del Creador. Entonces, él es un ejemplo muy interesante de teshuvá, de cómo lamentablemente él vivió con una carga tremenda. O sea, nomás quiero que se imaginen, porque esto es digno de una película. O sea, cómo se abre la tierra, caen las personas y luego de pilón las casas de ellos junto con las familias. A excepción de los hijos de Korah, ellos no fueron tragados, pero sí su esposa. Los hijos no fueron tragados porque cuando Moshe va a la tienda, a la casa de Korah, y se sientan a la mesa, están la esposa, Korah, y los hijos de Korah. Entonces, cuando Moshe empieza a hablar y le empieza a reconvenir a Korah, de decir, desiste de lo que quieres hacer, los hijos de Korah pensaron para sí: si le hacemos caso a nuestro padre está mal. Y si le hacemos caso a Moshe, pues nuestro papá se va a enojar, pero estaremos bien. Entonces, cuando Moshe dice, entonces, ¿cuál es la decisión que tomas? Korah dijo, sigo adelante con el plan. Los hijos se levantan a la mesa y se ponen a favor de Moshe. Sin embargo, no se presentan a esa reunión, y los muchachos, pues de alguna manera apoyaron la facción de Moshe. Cuando viene el problema y se abre la tierra, el espíritu se llama Ketfe, el ángel que fue enviado a destruirlos.
¿sí? Este espíritu viene y va sobre la casa de Coraj, y en ese momento iba a tomar a los hijos de Coraj, pero se acordó, el Eterno le recordó, ellos estuvieron con Moshe, déjalos en paz, pero sí se llevó a la esposa de Coraj, se los tragan a tierra. Entonces este hombre vive traumatizado porque era cuatísimo de Coraj, ¿sí? Lo curioso es que este hombre no era levita. Él era vecino de la tienda de Coraj, pero él era de la tribu de Benjamín, parece, de la tribu de Benjamín, pero pues era vecino y eran muy cuates. Entonces se une a Coraj, y al final la esposa, con la sabiduría que el Eterno le dio a este varón On, lo rescata, ¿sí? Pues bien, esta parashá, ¿sí? Repito, empieza en el capítulo 16, verso 1 y termina en el capítulo 18, verso 32. Bueno, resulta que una vez que ocurre el evento traumático, el pueblo de Israel, a los días, empiezan a sufrir ellos una tristeza y una depresión tremenda por lo que ocurrió. Y se levantan, toda la asamblea se levanta contra Moshe y Aarón, y los empiezan a culpar y les empiezan a decir que ellos los mataron. Entonces les pregunta Moshe, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué nos están culpando? Porque tú les pediste que encendieran el incienso. Y el incienso tiene veneno, y por eso el incienso los mató a ellos. Fíjense la mente trastornada. Ellos asociaban que Moshe mata a estas personas a través de que él tenía el conocimiento que por medio de prender el incienso ellos morirían. ¿Por qué? Porque anteriormente los hijos de Aarón ya habían muerto a causa de que ellos presentaron un fuego ajeno, un fuego extraño. Es decir, ellos prendieron incienso dentro del templo y el Eterno no les había pedido eso, al margen de que habían bebido, ¿sí? Y se presentaron en estado inconveniente a la boda, e hicieron un extra en el servicio, en el altar, y el Eterno no pidió eso y hizo descender fuego. Pero ¿qué fue lo que presentaron ellos como fuego extraño? Incienso. Entonces, como ya había ese antecedente y luego vuelve a estar el incienso presente, se traga la tierra a los 250 y tantas personas, pues dicen, tú los mataste. O sea, si tú sabes que el incienso mata y así los mandas aún a competir, vamos a decir así, por el fuego del Eterno, pues tú los mataste. Entonces estamos viendo aquí una forma muy interesante de ceguera ante los hechos, ¿sí? Estamos viendo una ceguera, una falta de comprensión acerca de las circunstancias que prevalecen en ese momento, y buscan a los responsables de tal calamidad, y no queda otra más que Aarón y Moshe. Bueno, ante esa situación, el Eterno inmediatamente se indigna con el pueblo de Israel, y este es la otra decisión que toma el Eterno, de exterminarlos, así, rápidamente. Entonces Moshe y Aarón ponen su rostro en el suelo. Sin embargo, la idea de ellos era intervenir e interceder por Israel para que no fueran exterminados por Hashem. Sin embargo, Hashem les quitó la voz. No pudieron ellos orar a favor de Israel. Entonces, ante la dificultad de poder intervenir a través de la oración y la intercesión por Israel, Aarón es aconsejado por Moshe y le dice, vete rápido a las afueras y agarra los incenciarios de los que murieron, ¿sí? Y ofrécelos al Creador. Entonces, pero dice Aarón,
pero es que no, ¿cómo voy a? Tú dale. Bueno, pues agarra todo, se va a las afueras, ofrece al Creador, y es así como Ketfe, el ángel destructor, eh, no destruye a Israel. Sin embargo, ojo con esto, en lo que ellos estaban postrados, se viene una plaga para empezar a matar a Israel. Entonces, ante la premura de que muriera la menor cantidad de gente, es cuando Moshe acciona y le dice a Aarón, por favor, rápido. Sin embargo, la plaga ya había empezado, y ya había empezado a enfermar a las personas y a matar personas, ¿sí? Entonces, como las personas habían creído que a través del incienso Moshe provocó la muerte de los rebeldes, el Eterno dijo, a través del incienso yo les voy a dejar saber que no es así. Entonces, al darse cuenta que el incienso paró la plaga, Israel entendió que estaban mal. Bueno, así ocurre mucho en la vida de las personas, que la forma de ver las circunstancias que les golpean, que les afligen, no necesariamente es la forma correcta. Y normalmente cuando analizamos lo que está ocurriendo en nuestras vidas y no tenemos una comprensión correcta de las cosas, vamos a desvirtuar la realidad y le vamos a dar una explicación equivocada a lo que está ocurriendo con nosotros, con nuestros seres queridos o con alguna situación en especial. Y vamos a estar, fíjense lo curioso de esto, vamos a estar desarrollando toda una disciplina espiritual en función de una forma equivocada de explicar lo que me está pasando. Oro contra eso, oro por esto otro, pero si no entiendo bien lo que está pasando, ¿qué clase de oración voy a hacer? Si no tengo claridad acerca de las cosas que están pasando. Israel pensaba que era Moshe un homicida. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Israel no se diera cuenta o no comprendiera que el error de Korah lo llevó a su propia destrucción? Esto es muy simple de ver, es muy simple de analizar y decir, bueno, es que él tuvo esas consecuencias a causa de una rebelión tremenda contra Moshe. Es algo simple para nosotros, pero para ellos no. ¿Sí me entienden? Suele ser así en la vida de muchas personas, que cuando analizan su vida y revisan su vida, no encuentran problema, o sea, no encuentran que ellos están generando el problema, y no encuentran que son ellos mismos los que hacen que el problema se profundice. Están buscando culpables, están buscando asignarles la responsabilidad a otras personas, pero ellos jamás son responsables de sus propias calamidades. Siempre son otros, siempre es el vecino, es el amigo, es el camarada, es el marido, es la mujer, son los hijos, pero ellos nunca, nunca, nunca son partícipes de la responsabilidad en el problema o las dificultades por las que están pasando. Y tú dirás, ¿cómo es posible? Pues sí es posible, porque así como era difícil para Israel darse cuenta que había un problema generado por el propio Korah, y tan convencidos estaban que ya estaban culpando a Moshe y Aarón y que se habían levantado para ejecutarlos, así también los seres humanos, cuando no tenemos luz para analizar un problema, para reflexionar acerca de un problema, y no permitimos que el Eterno tome nuestra mente, nuestra reflexión para analizar y llevarnos hacia esa luz que nos permita desbaratar el problema y encontrar el origen, vamos a llegar a las conclusiones equivocadas. Vamos a estar orando de una manera equivocada acerca del problema. Normalmente es, Señor, no quiero el problema. Y es normal.
Pero si el Eterno permitió que viniera el problema, y estoy pidiendo para que el problema se vaya, y si Él dejó que viniera el problema para que yo me arreglara y no me arreglo, y pido que se vaya el problema, perdón, pero el problema se va a quedar ahí hasta que me corrija. Y muchas veces las personas convierten un problema que es temporal, lo convierten a permanente a lo largo de toda su vida, porque jamás corrigieron. ¿Por qué? Porque estaban enfocando mal, porque estaban buscando a otros responsables, porque estaban culpando a otros, porque nunca vieron su contribución al problema. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a ver con esta amplitud las circunstancias que nos atañen a nosotros, dices, caray, no te va a quedar otra, tienes que voltear a ver a ti. Tienes que voltear a ver a ti irremediablemente y dejar de buscar culpables, dejar de buscar responsables acerca de lo que te pasa, o a los que te aman, o a los que tú amas. Y voltear a ti y decir, caray, es que... Y cuando entras en ese asunto, créemelo, el Eterno te corre la cortina y te muestra lo que no estás viendo de ti. Y lo que no estás viendo crucial en el problema. Y normalmente el faro termina apuntando a ti. Eso es, ojo, en el mejor de los casos. Pero hay otro caso en el que tú sabes que eres el problema. En el que tú sabes que eres el que ha generado el problema y no quieres corregirte. Y no quieres hacer nada por arreglar la situación, y dices, así estoy bien. Jamás vamos a escuchar eso de una persona, que así estoy bien, no. Pero con la conducta dicen, no quiero cambiar, así estoy bien. Y eso está grueso, muy, muy grueso. El pueblo de Israel, después de atestiguar los eventos que terminaron con la vida de Korah, Datán y Abiram, y la desaparición de 250 varones, quedaron amedrentados, sumidos en el miedo, la depresión y eventualmente el enojo y el resentimiento contra Moshe y Aarón, pues consideraron que ellos, fíjense lo irónico, ellos fueron los causantes de la muerte de los rebeldes. El hombre debe saber que no es culpa de Moshe y Aarón, sino que es culpa de ellos mismos, rebeldes, quienes fueron víctimas de sus propias e insistentes transgresiones. ¿Acaso los rebeldes no vieron que estaban mal? Principalmente Korah, sí, pero era más grande su codicia por el asiento de Moshe y de Aarón, que no le importó y sublevó en rebelión calamitosa. Esto habla de una falta de temor a Hashem, pero también de una falta de entendimiento, de una falta de claridad a la hora de pensar y de ubicarse en el problema. Es una bruma que se posa sobre la mente, la vista y el oído de la persona a causa de dejarse llevar por una obsesión combinada con una pasión que lleva irremediablemente a la catástrofe, tanto personal como colectiva. Es decir, ven las cosas, saben las cosas, pero accionan en el sentido contrario de lo sabio, pues son arrastrados por su mente, por su emoción, sin importar las consecuencias. El orgullo es un excelente aliado en este proceso de autodestrucción del ser mismo y de quienes lo rodean. ¿Qué se podía esperar de Israel?
Si Korah y su grupo eran una muestra que representaba el pensamiento unánime de Israel, que Israel mismo era ciego, sordo, falto de entendimiento, necio, al momento de hacer la valoración de una situación. En Bemidbar 17, 6, 8, es decir, Números, dice: toda la asamblea de Israel se quejó a la mañana siguiente contra Moshe y contra Aarón, diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo del Eterno. Y sucedió que cuando se congregó la asamblea contra Moshe y Aarón, al igual que los usurpadores, la mayoría del pueblo estaba con un entendimiento nublado de lo que ocurrió allí. Estaban culpando a Moshe y Aarón de inducir a los rebeldes a la muerte mediante el Ketoret, el incienso, lo cual era una acusación absurda y se tipifica nuevamente como calumnia. Y vuelven a cometer el mismo error del pasado de usar su lengua movida por una percepción equivocada acerca de las funciones de Moshe y Aarón, lo que les valió nuevamente el juicio de destrucción y muerte sobre ellos, es decir, Lashon Hara, la mala lengua. Otra vez el tema de acusar equivocadamente a los líderes. El Eterno habló a Moshe para decir: levántense del medio de esta asamblea. No dijo de la asamblea, porque si hubiera dicho de la asamblea, diría que Aarón y Moshe pertenecen a ese grupo. Pero al decir la Torá, apártense de esta asamblea, está haciendo una diferencia. Ustedes no pertenecen a este grupo de personas, es decir, ustedes no son como ellos. Y yo los consumiré al instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. Como la necedad y la ceguera del entendimiento los puso de nuevo al borde de la destrucción y la muerte por plaga, lo cual vino sobre ellos. Y empezaron a enfermar y a morir rápidamente. ¿Qué les trajo el juicio? La shonara, la mala lengua. Es un problema repetitivo. Es un daño que traen aquí ellos en su forma de pensar y de valorar las cosas, y empiezan a soltar palabras, difamación, calumnia, mentira, ¿sí?, sobre las personas, y se les viene el juicio de exterminio. Para detener al ángel Ketzef, ¿sí?, ¿sabes qué quiere decir Ketzef? Enojo, ira. Es decir, ese ángel viene a representar la molestia y el juicio de el Eterno contra Israel. Y a la plaga, Moshe mandó a encender incienso a Aarón, y una vez que fue encendido y purificado el ambiente con incienso, la plaga cesó. Y surge la pregunta: ¿por qué pensaban que el incienso era el causante de la muerte? Porque los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, habían encendido incienso cuando murieron, al igual que Korah y su séquito. El hombre debe darse cuenta cuán faltos de entendimiento estaban estos hombres al acusar al incienso de veneno y a Moshe de usarlo para matar intencionalmente, cuando la realidad es que es el pecado el que mata. Pecado de rebelión y usurpación
los que llevaron a morir a estos hombres. Esa simple valoración no podían hacerla porque estaban con su entendimiento corrompido. El incienso con su olor y humo tiene la propiedad espiritual de evocar la Shekinah junto con la tefila. Por eso en Shabbat, cuando encendemos las velas y metemos el incienso y oramos y decimos para que nuestras oraciones lleguen al Eterno, al cielo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos evocando y estamos llamando a la Shekinah a la mesa con nosotros. O sea, no es un acto ritual. O sea, tenemos que entender lo que estamos haciendo ahí. Por eso tenemos que estar libres en nuestro corazón de enojo, de ira, de molestia y cualquier situación que no esté bien aquí dentro, porque vamos a invocar la Shekinah, ¿sí? Y es así la manera toral, o sea, elementos visibles para activar algo en lo invisible. Yo puedo decir, bueno, la Shekinah, Señor, manda tu Shekinah aquí. No, no es así, o sea, tiene que haber algo. La presencia, la Shekinah es una parte de la presencia del Elohim, no es toda. Se posa bajo ciertas circunstancias, ¿ok? Y todo empieza con un corazón limpio, sano, encendiendo ketoret, es decir, incienso, y a la vez orando. Ahorita te expliqué lo de las velas, es el mismo principio, ¿ok? El incienso con su olor y humo tiene la propiedad espiritual de evocar la Shekinah junto con la tefilá, la oración. Es así como muchos ángeles malvados son impedidos de hacer mal al hombre, ¿sí? Por eso, cuando se hacía el servicio, lo primero que se hacía era ketoret y sahumerio. Al día de hoy, los pequeños templos en las sinagogas se hace lo mismo. Aquí se tiene que encender incienso constantemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha mala vibra, ¿sí? Cuando empezamos nosotros a sentirnos mal, que empiezan a moverse las emociones, los sentimientos, empieza a moverse una vibración, una fuerza, ¿sí? Entonces hay que meter incienso una vez a la semana. Hay que prender sahumerio. ¿Por qué? Porque necesitamos procurar la Shekinah. ¿Sí? Aquí de repente vienen personas enojadas. ¿Por qué? Porque allá les pitaron, se pasaron un alto, chocaron, no sé. O vienen tristes, vienen deprimidos, vienen fríos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que invocar la Shekinah, pero así con esa contaminación, ¿cómo se va a posar la Shekinah? ¿Sí me entienden? El hombre tiene la tendencia natural de no asumir su responsabilidad ante los hechos que son de transgresión ante el Eterno y tiende a culpar a otros o incluso en verdad llega a creer que él no tiene la culpa de nada y que son otros. Siempre miran hacia afuera, nunca hacia sí. El pueblo de Israel tenía dos juicios pendientes: la colaboración en el becerro de oro y la calumnia contra Moshe y Aarón. Por eso llegó la plaga. Moshe oró en un primer momento para que no fueran destruidos a causa del becerro de oro, pero no quedaron exentos por haber guardado silencio, ya lo vimos ahorita. Quedó pendiente. No es hasta que levantaron su lengua contra Aarón y Moshe, culpándolos de homicidio, cuando nuevamente el Eterno les envía a Ketfe, ya saben quién es, para que les aplicara la plaga y murieran. A pesar de la postración de Moshe y Aarón, no pudieron orar porque Hashem les cerró los labios para que no oraran por ellos. Pero al no poder, Moshe mandó a Aarón a poner incienso y se suspendió la muerte. Algunas personas a veces me han preguntado: oiga, pastor, quiero orar por tal persona, pero hay algo que no me deja.
quiero yo bendecir a tal persona, pero hay algo que no me deja. Bueno, cuando tú quieres orar por alguien y algo no te deja, es Hashem. Y a veces pueden decir, es que el diablo no quiere que ore. No, la oración es un medio de comunicación que Hashem nos dio. Y Él nos anhela y Él desea que estemos pegados con Él todo el día en oración. Entonces es algo natural que fluye. Pero cuando no está fluyendo, cuando lo estás haciendo bien, es el Eterno el que te está diciendo, no ores por ese asunto. ¿Te acuerdas lo que le dijo Moshe? Moshe estaba y dale, y dale, y dale, y Señor, déjame entrar a Canaán. Señor, por favor. Como Moshe sabía el principio espiritual, que hay una cantidad específica de oraciones para lograr el favor de Hashem, le faltaba una. Y cuando le faltaba una petición más acerca de ese asunto, ¿qué es lo que le dice Moshe? Ya no me hables más de este asunto, es decir, ya no me ores más por esto, porque ha sido mi decisión que no vas a entrar. Entonces Moshe dice, entonces la oración es de Hashem y nos la cede a nosotros, pero él dice, no quiero que ores más por este asunto. Entonces a veces las personas se extrañan y dicen, pero ¿cómo que el Eterno no quiere que ore más por esta persona? Sí, ocurre. Entonces así es como explicamos cuando no es una mala actitud en la oración, cuando no es pereza, entre otras cosas, y tú estás pleno en la oración y vas a entrar a la oración y no jala, el Eterno es el que te está diciendo, no ores por este asunto, no ores por esta persona. ¿Por qué? Porque yo soy el que va a obrar aquí, yo soy el que va a hacer, etcétera. ¿Ok? De esto el hombre debe aprender que el arrepentimiento es una herramienta de uso diario y a cada instante, pues la acumulación de pecados sin corregirse, tarde que temprano, acarrea el juicio. O sea, ando bien campechano porque no me pasa nada, ando bien a gusto porque pedí perdón pero no corregí, y vuelvo a cometer el error, y vuelvo a cometer el error, y vuelvo a cometer el error, y vuelvo a pedir perdón, y así me la paso. No. Tarde que temprano viene el machete. Por eso no podemos nosotros estar jugando con la gracia, con el tiempo que el Eterno nos da para arreglarnos y corregirnos, ¿sí? Aunque la persona pida perdón, pero si lo vuelve a hacer, hay un día específico en el que ni siquiera las oraciones que hagan otros por tales personas podrán detener el juicio por persistir en conductas que ofenden a Hashem. El arrepentido no lo vuelve a hacer. Quien dice, Hashem, me arrepiento, y lo vuelve a hacer, no se arrepintió. Arrepentimiento es corregir y no volverlo a hacer. ¿Por qué creen que Mashiach dijo, ¿te acuerdas aquella mujer adúltera que le dijo, mujer, ve y no peques? O sea, ya no, deja eso. Y si Él, a través de ella, nos está diciendo, Fer, no peques más, es porque es posible, ojo, ir estrangulando las prácticas reincidentes de tales pecados. Es posible estrangularlos uno a la vez si tú quieres, uno a la vez. Por eso Mashiach nos dice, sean perfectos. Y normalmente dicen por ahí, es que nadie es perfecto, solo Dios. Entonces le estamos diciendo mentiroso a Mashiach, estamos negando la enseñanza de él al decir, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es eso? Es muy simple.
recuperen y vivan a semejanza del Padre. Fuimos hechos a imagen y a semejanza del Padre. Que el Padre, uno de sus atributos es la santidad. Él es perfecto. Ahora, ¿qué es ser perfecto? Salud. Ser perfecto es que no cambia. Solo lo que cambia es imperfecto. El Eterno lo dijo en Malaquías 6. Porque yo no cambio. Es decir, en otras palabras, yo soy perfecto. Lo imperfecto sí cambia, ya sea para mejorar o para empeorar. Entonces, cuando Mashiach nos dice, sean perfectos, ¿qué nos está diciendo? Inicien un camino de mejora constante, sin regresarse, sin reincidir. Trabajen, purifíquense, púlense, santifíquense, perfecciónense un día a la vez. El pecado de esa dama era el adulterio. Y si le dijo no peques más, es que no era la primera vez. Le dijo entonces, ataca ese pecado. Extírpalo de tu vida. Ya lo extirpé. ¿Y ahora qué sigue? Otro, y otro, y otro. Y al final la obra la va a concluir Él, Mashiach, en la vida de todos nosotros. ¿Sí? ¿Vamos bien? Así que no podemos caminar por la vida pensando que nunca nos va a llegar si retenemos ese pecado. El pecado repetitivo se llama iniquidad. Entonces, si yo tengo una iniquidad, yo tengo que cortar con ella. O sea, tengo que pelearla, tengo que combatirla, tengo que echarla fuera, extirparla. ¿Por qué? Porque tengo una orden del maestro. Y el maestro a mí me dijo, no peques más. Y eso es una palabra, una frase que debe estar aquí bombeándonos la cabeza. No peques más, no peques más, no peques más. O sea que hay que empezar a hacer guerra contra ese pecado, contra esa reincidencia que no me permite perfeccionarme. Cuando tú estás haciendo esto, mira, esto ya te lo enseñé. En el trabajo diario de nosotros entra mucho la reflexión acerca de cómo nos comportamos en el día. Es decir, hacemos un balance al final del día, en el que yo digo, bueno, pues la regué aquí, me equivoqué aquí, acerté aquí, hice que esto, me fue bien aquí, ¿ok? Y cuando nos centramos en los aspectos negativos de lo que hicimos, de lo que dijimos hoy, pues la idea no es solamente sacar el balance del error, sino empezar a repudiarlo, a rechazarlo de nosotros. ¿Por qué? Porque eso son impurezas que nos generan más problemas al día siguiente. Y si no corregimos esto y si no arreglamos eso, allá adelante hay una fecha. Adelante de nosotros hay una fecha que nos está esperando un juicio. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento genuino, porque no hay un trabajo formal. En cambio, cuando yo hago ese balance y digo, caray, o sea, no puedo continuar así, tengo que trabajar, tengo que echarlo fuera esto. Y tienes que ponerle nombre al problema, tienes que ponerle nombre a esa iniquidad, a esa conducta, tienes que ponerle un nombre. ¿Sabes lo que estás haciendo ahí? Es haciéndote un juicio tú. Y cuando hay juicio en la tierra, no hay juicio arriba, porque el trabajo de corrección empieza con el reconocimiento de la falta que uno comete en el día. No tienen que mandarnos un chipotazo de arriba para entender, ay, es que cómo la regué. ¿Ya me entendieron? Entonces las personas reciben palos, reciben chicotes, porque no hacen el juicio sobre sí mismos.
No confesamos los pecados que cometimos. Todas las noches hacemos el viduí. ¿Saben lo que es el viduí, verdad? Bueno, los que hacemos el rezo nocturno, hay una parte ahí que se llama viduí. Y el viduí es la confesión de los pecados que cometí en el día. Señor, nos hemos hecho culpables. Hemos mentido, hemos traicionado, hemos robado, hemos cometido adulterio, hemos hecho que otros se tropiecen. Y ahí empezamos, y empezamos, y empezamos, y empezamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Confesando. Y después de la confesión viene el autojuicio y el compromiso de empezar a quitar esa mancha de mi vida. Ese es el trabajo completo de arrepentimiento. Y si yo le robé un chicle a mi amigo ayer, pues hoy le tengo que llegar con 2. Porque tengo que reponer el daño, tengo que reparar el daño que le hice a la persona. No nada más me voy a limpiar las manos y decir perdón. ¿Sabes qué? Lucino, te robé un chocolate, manito, que traías ahí en el carro. ¿Me perdonas? Sí, no hay problema. No, papá, tienes que reponer lo que te robaste. Un rey español de la antigüedad, de este tamaño en barrita, pero 2. Sí, ¿verdad, manito? Antes había unos rojos, ¿no se acuerdan los de los 80? Que venían unas caritas de unos niños, unos rojos, los presidentes. Ya no existen esos. Pero competían con el Charlie. Sí. Entonces, el trabajo de Teshuvá es algo muy integral. Sí. Entonces, Machía, él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. No dijo, ustedes están en el reino. No, dijo, está entre vosotros, pero ¿quién entrará? ¿Quién entra al reino? El que se arrepiente. Y aquí va la discusión. Mashiach no dijo metanoia, como enseñan los evangélicos. Mashiach dijo teshuvá. Entonces, ¿qué es teshuvá en la Torah? ¿Qué quiso decir Yeshua cuando dijo arrepentíos? Pide perdón, repara, restituye, humíllate, corrígete y no vuelvas más a eso. Metanoia es algo muy limitado. ¿Sí? Metanoia es cambio de la forma de pensar acerca de tal pecado, pero es demasiado limitado. Entonces, así es como dice, bueno, Señor, cometí adulterio, no lo vuelvo a cometer y ya. Oye, dañaste a la esposa, heriste a la esposa, heriste a tus hijos cuando se dieron cuenta. ¿Cómo así nomás? Me arrepiento y no vuelvo a hacerlo y me cruzo de vas. No, tienes una deuda pendiente, lastimaste personas, heriste personas. Bueno, les voy a ir a pedir perdón. No, hay mucho más que hacer. ¿Se acuerdan la historia del deudor? Bueno, hoy voy al banco, pido 100,000 pesos, mañana me convierto y ahora soy cristiano y las viejas cosas ya pasaron, nueva criatura soy en Cristo, ya soy una nueva persona. No, papá, tienes deudas pendientes. El pasado te va a alcanzar si no lo arreglas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Te van a mandar la notificación, te van a empezar a cobrar y te van a mandar a llamar a los juzgados para que pagues. Y si no pagas, te van a embargar, te van a quitar. Porque no le puedes decir al actuario, es que ¿sabe qué? Nueva criatura soy en Cristo y las cosas viejas ya pasaron y ya no voy a pagarles. No, papá, tienes que pagar lo que hiciste. ¿Sí? Porque si no, familia,
Mashiach nos lo advirtió. Hay una fecha. Y si no te pones en paz con el prójimo, te van a mandar al alguacil, te van a meter a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Por eso no solamente, Señor, perdóname, Baruch Hashem, perdóname hasta ahí. No, no. Hay que ir a ponerse a cuentas con las personas las cuales tenemos deuda. ¿Ok? El hombre debe de constantemente revisarse ante una situación difícil que ha llegado a su vida, pues solo es la materialización de un juicio que ella misma se ha acarreado. En muchas ocasiones los juicios adversos no se materializan por el amor y la misericordia de Hashem. Ojo con esto. Y por las oraciones que otros hacen por la persona. Esto es bien importante. Esto se llama misericordia, gracia. Cada oración sincera que el hombre hace a Hashem es como un incienso que sube al Eterno y es grata ante Él. Esa oración es recibida. ¿Qué tipo de oración? Ahorita lo dije. Sincera. Oración sincera. Hay gente que ora las cosas porque saben que es lo correcto. ¿Sí? Pero no son sinceras. Una oración sincera es la que es recibida, es la que es aceptada. Esa oración es recibida cuando es sincera, sobre todo las de Teshuvah. La oración de Teshuvah entra directa, esa no es estorbada por nada. Esa es oída. ¿Por qué? Porque Hashem quiere hacer bondad con nosotros. Porque Él quiere derramar misericordia, porque Él quiere perdonar. O sea, quiero que entiendas esto. Él quiere perdonarnos. Por eso la oración de Teshuvah, mira, derechita entra. Pero no podemos estar haciendo oración de Teshuvah todo el año por la misma sonzada, porque entonces estamos jugando. ¿A qué estamos jugando? ¿Sí me explico? Que Señor, ya no voy a mirar fea a la vecina, me cae gorda. Perdóname. ¿Y todos los días eso? No. Si bien Moshe no pudo abrir sus labios para interceder por Israel, lo hizo de otra manera, encendiendo incienso y sahumerio para agradar a Hashem y así convencerle de mitigar el juicio. El hombre debe de tener mucho cuidado cómo se expresa de su prójimo, maestros y líderes, porque al ser ellos condición, genuinos maestros de Torah, cuentan con el respaldo total de Hashem. O sea, no es alguien que se inventó, me voy a comprar mi Torah, me pongo a estudiar y le enseño. No, yo tuve un maestro de Torah, vive. Ese maestro tuvo otro maestro, y ese maestro otro maestro, y ese maestro otro maestro, y así se va la cadenita hasta llegar a Moshe. Eso se le llama ser genuino. O sea, no que se me ocurrió y una noche apareció el ángel y me dijo que tú tienes un llamado. No, así no. No funciona así. ¿Bien? Genuino.
todo lo que es genuino tiene el respaldo de Hashem. Lo que no es genuino no cuenta con ningún respaldo. Esto es bien interesante. Una persona que levanta su lengua contra su prójimo, contra un siervo genuino, está negando la Torá. Estas personas creen entender, creen ver, creen explicarse, creen que tienen claras las cosas, pero no es así. A causa de su necedad, están corrompidos en su entendimiento y quieren solucionar, y lo único que causan es mayor error y sufrimiento a sí mismo y a los suyos. El hombre debe de ser responsable y asumir su error y arrepentirse y no provocar al Eterno con su descuido e irresponsabilidad de sus actos alevosos y bajos. Debe de hacerse responsable y entender que no hay culpables ni situaciones que no merece, pues todo se debe a que camina transgrediendo la voluntad del Eterno. Y es ahí donde debe reflexionar y analizar. El hombre no puede pensar que caminando y dirigiendo su vida, transgrediendo la voluntad del Eterno, no le llegará su juicio. O sea, no podemos caminar así. No podemos pensar que porque no me pasó algo, no va a pasar nada mañana o pasado. Entonces, ¿qué necesidad tengo de corregir? Hay personas que se duermen, van a la cama sin ni siquiera orar. Y bueno, ayer en la noche el ángel de la muerte visitó a millones de personas en el mundo. ¿Qué garantías tenemos nosotros, familia? Nosotros, al dormir, tenemos que confesarnos, arrepentirnos, porque no sabemos si vamos a despertar, no hay garantías. Y decir, ya cuando te dispones a dormir, Señor, en tus manos encomiendo mi alma, y hágase conmigo lo que tú quieras. Y ahora sí te duermes, pero te duermes en paz y reconciliado con el Eterno. Ahorita leímos y escuchamos que la Teshuvah debe de ser un acto constante en el día. Vas manejando, pensaste algo equivocado, Señor, perdón. Mantuviste una imagen, una frase que no era correcta, sácala y Señor, perdón. Alguien que vive así, los ojos del Eterno están puestos sobre esa persona. Recuerden que cuando nos equivocamos, quedamos descubiertos. Y la Teshuvah lo que hace es meternos nuevamente debajo de sus alas. Entonces, hagamos de la Teshuvah un uso constante en el día. Y eso nos lleva a tener que estar vigilando qué pensamos, qué estamos diciendo, qué vamos a decir y lo que hacemos. ¿Sí? Es necesario entender que mientras el hombre vive esclavizado a pasiones, obsesiones, estará condicionando conductas que lo llevarán a bloquearse sus bendiciones, estancando su vida, así como materializando juicios. Y no hay nada más triste para Hashem que ver a un hijo necio, estancado y siendo abatido por su propia ceguera y necedad.
son precisamente los condicionamientos el resultado de pasiones y obsesiones que atan al hombre. Condicionamientos. ¿Qué son los condicionamientos en la conducta? Cuando te chiflan en la calle y volteaste, eso es un condicionamiento. Si a las niñas les dice, si te silban, no voltees nunca. No volteas. ¿Sí? Son ejemplos burdos. O vas por la calle y pitan feo. ¿Cómo reaccionas tú? Yo sigo acá, derechito. Y siguen pitando y pitando y empieza a retrovisearlo y así. Pero hay personas que tienen condicionada la conducta violenta y empiezan a hablar y empiezan, ¿pero qué traen? Pero esto y el otro, y bajan el vidrio y no están pensando. Son conductas que fueron condicionadas. Y las conductas condicionadas no son pensadas, son reacciones inmediatas y llevan a decir tontería y media y llevan a hacer tontería y media a la gente. ¿Pero por qué se generaron? Por pasiones, por obsesiones que someten al hombre. La respuesta repetitiva, víctimas de tales circunstancias emocionales y mentales, lo llevarán a estar atado, estancado y sumido en problemas que ni él mismo se da cuenta que los tiene. Y alguien que no se da cuenta que tiene problemas anda mal, pero muy mal. Sí hay gente que no se da cuenta de lo que dice. ¿Cómo? Yo dije eso, sí. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? No, sí. Y hay testigos. ¿Cómo sí? Pero qué vergüenza, pero qué pena, pero cómo yo dije eso, yo hice eso, pero ni cuenta me di. Bueno, también hay personas que no se dan cuenta que están en problemas. A eso se refiere la bruma mental, la ceguera y la sordera. ¿Ok? Y no se explica por qué le pasan tantas cosas malas. Viendo no ven, oyendo no escuchan, viviéndolo no lo comprenden. O sea, lo están viviendo y no comprenden. Lo están viendo y no lo ven. Lo están oyendo y no reaccionan. El hombre debe de inquirir la luz de la verdad que está dentro de él. Hashem desea mostrarle al hombre el origen de su sufrimiento, de su malestar consigo mismo y con el entorno que lo rodea, y cómo sus actos le traen consecuencias que para el ojo ciego son inexplicables. Y es así como se buscan a los culpables, se levantan juicios equivocados, trayendo así más problemas. Hashem quiere romper este ciclo de corrupción del entendimiento del hombre y llevarlo a comprender verdaderamente cómo son las cosas. ¿Has escuchado la frase que no seamos sabios en nuestro propio juicio? Ahí está. ¿Sí? Y llevarlo a comprender que la solución a su ciclo repetitivo de autodestrucción está en su propio interior, en su corazón, que lo impulsan. La forma de hablar y de actuar corrompida, que en muchos de los casos son inconscientes de lo que están diciendo, de lo que están haciendo. Y por tanto no se explican por qué están pasando por circunstancias difíciles. Es importante saber si nosotros estamos generando los problemas, porque como hemos estudiado y como ocurrió con Israel, no estamos viendo hacia nosotros,
y estamos buscando culpables acerca de lo que nos pasa. Sin embargo, cuando tenemos la valentía, la sobriedad, como para reconocer, es que soy yo el que está hablando mal, soy yo el que está considerando mal las cosas, soy yo el que está haciendo el error. Es decir, nos anulamos, le cerramos 4 rayitas al orgullo y empezamos a reconocer. Cuando empezamos a reconocer, entramos a un ambiente de humildad. Y es ahí donde Hashem puede trabajar con nosotros, pero es en medio de la reflexión. Y es cuando dices, caray, ando mal, o sea, no puedo continuar así. Y te empiezas a dar cuenta de cosas que dices de manera cotidiana y lastimas, hieres, ofendes, o cosas que tú consideras que no están mal, pero que sí te están afectando y que sí afectan a otros. Y la factura por afectar a otros se cobra más rápido que la factura que se te envía por hacerte daño a ti mismo. Analiza esto, reflexiónalo, interiorízalo y trabájalo. ¿Ok? Vamos a darle un aplauso al Creador. Y aprovechamos para despedirnos de nuestros amigos, simpatizantes, seguidores y nuestras ovejitas. Les enviamos un shalom a todos ellos y nos despedimos. Y les decimos, shalom. Pregunta.